Buenas noches y bienvenidos a todos a el segundo día de la semana del Comité de Educación de la AMSI. Estamos aquí conectados para compartir con ustedes durante estos próximos minutos temas de actualidad y temas que nos apasionan a quienes nos gusta la educación y la investigación, que cada vez nos damos cuenta que están más en conexión directa. La noche de hoy vamos a contar con la participación de dos conferencistas excelentes y que además tienen experiencia en el tema de educación. Vamos a empezar el día con la presentación del doctor Julio Durán. Él nos va a hablar acerca de la simulación como herramienta educativa en situaciones críticas. Posteriormente tendremos al doctor Hernán Herrera. Él nos va a presentar su conferencia Evaluación y competencias, cómo evaluar la rotación en UCI. Ellos van a presentar sus conferencias durante todo el tiempo. La herramienta del chat de Zoom va a estar abierta para que ustedes hagan sus comentarios y preguntas. Y al final tendremos un espacio para discutir con estos dos expertos. Siendo así, entonces, los dejo con Julio Durán, un colega intensivista que nos acompaña la noche de hoy desde Valledupar. Julio, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marta. Gracias por lo de experto. Yo pienso que la experticia la da mucho la edad. eh, 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 pues no soy tan joven, pero espérame más a mis profesores. Bueno, comenzamos el tema. Soy Julio Durán. Laboro en Valledupar en el Instituto Cardiovascular del Cesar y en el Hospital Rosario Pumarejo y tengo el inmenso también placer, soy un gomoso de la educación, siempre me ha gustado. Soy docente de medicina en la Universidad del Área Andina, en la Universidad de UDES y parte de lo que vamos a hablar hoy es de esa experiencia que hemos tenido y saber este campo tan rico no solamente de la educación, sino todo lo que se viene en educación, todo lo que se viene en simulación, todo lo que se viene en inteligencia artificial al futuro. Y tenemos que subirnos al bus porque si no nos deja el bus el desarrollo en este campo. Entonces vamos a plantearnos los objetivos de describir las bases de la simulación en la educación, analizar la aplicación de la simulación para la enseñanza, específicamente en áreas críticas, urgencias y cuidados intensivos que siempre van muy de la mano y que es muy importante esta parte, específicamente como vamos a hablar ahora en unos segundos, la importancia de la simulación en este contexto de áreas críticas y cuál es la tendencia hacia dónde pensamos que va la simulación en los próximos años. Entonces, para definirlo, comenzamos simulación, es crear situaciones que permitan experimentar una representación de un evento real para practicar, para poner esos conocimientos que no sean solamente teóricos, sino en práctica, no en personas reales, sino en simuladores. Entonces, eso abre la puerta a lo que es el aprendizaje basado en simulación, que son todas estas estructuras educacionales, la creación de currículum, la evaluación que va a hablar el doctor Herrera ahora, todo basado en simulación y todo esto nos abre un espectro de posibilidades muy amplio. ¿Por qué usar el aprendizaje basado en simulación en salud? Bueno, básicamente mejorar el desempeño de los profesionales, especialmente en pacientes en áreas críticas. Vamos a ver la importancia que tiene esto, porque yo recuerdo todos nosotros en la época cuando yo estudié medicina, especialidad en los 90, principios del año 2000, todo lo hacíamos sobre el paciente aprender a intubar para nosotros fue sobre el paciente, colocar vías centrales fue sobre el paciente. Pues lo importante de esto es que nosotros podamos tener la oportunidad de las nuevas generaciones, darle la oportunidad de aprender sobre escenarios simulados y eso disminuye el riesgo de los pacientes. Por eso promovemos la seguridad del paciente al evitar hacer esas primeras prácticas de nuestros estudiantes sobre modelos eh, en en un aspecto o en un ambiente controlado y evitar poner a riesgo al paciente. Proponer soluciones a la educación de profesionales de la salud con procedimientos novedosos. Cuando nosotros iniciamos algunos tipos de procedimientos, que día tuvimos un taller
de traqueostomía percutánea, pues es un procedimiento que ya tiene su tiempo, pero cuando se va a entrenar a los colegas o a los estudiantes en este procedimiento, es bueno contar con modelos de simulación que nos permiten a nosotros hacer esa educación con alta eficiencia y sin poner en riesgo al paciente. Esta gráfica me parece interesante porque pone de presente, si ustedes se dan cuenta por acá, desde 2000 años antes de Cristo, ya en Babilonia utilizaban hígados de cerámica como una forma de simulación y hay muchos reportes por acá, los chinos. Hipócrates hablaba también del beneficio de la simulación después de Cristo. Hubieron muchos reportes, los mayas utilizaban formas de simulación. Por acá en la dinastía Song se encontraron modelos anatómicos para enseñar medicina. Por acá Giovanni Galli en el año 1800 ya utilizaba úteros de vidrio como de las primeras evidencias de educación basada en simulación, y eso pues ya sabemos que no es algo nuevo. Por allá en los años 1960 aparecen los modelos anatómicos con Harvey, los Resuciani que fueron de 1960, donde son los maniquíes que nosotros utilizamos ahora para reanimación cardiopulmonar. Y ya en el presente vemos la gran cantidad de aplicaciones que tenemos con respecto a la simulación, la utilización de la realidad virtual y la realidad aumentada y nuestro futuro muy prometedor en este campo y es utilizar la telemedicina, modelos híbridos. Digamos que ha sido el desarrollo de este campo que, como digo, no es nuevo. Y nosotros estamos llamados a seguir escribiendo esta realidad. Cuando hablamos de educación es muy interesante hablar las teorías de aprendizaje y específicamente muchas de esas teorías nos muestran a nosotros la importancia y la base de por qué debemos utilizar una técnica educativa específica que dice que el estudiante aprende mediante la interacción en el entorno simulado, o sea, no es solamente teoría, sino la interacción con otras personas y con el medio es lo que permite, y sobre todo basado en las experiencias previas y en la experiencia activa que tiene el estudiante. Aprendizaje experiencial va de la mano con eso, el aprendizaje basado en la experiencia directa, la teoría cognitiva social, la teoría sociomaterial, ciclo de reflexión, todos son teorías educativas que se basan, todas tienen en común la importancia de que el estudiante no solo aprenda la teoría, sino que tenga la oportunidad de hacer un trabajo práctico, una experiencia, y eso refuerza mucho el aprendizaje. Con la simulación podemos pasar a otras instancias superiores del aprendizaje que le permita al estudiante apropiar ese conocimiento, como hayamos dicho, de forma segura. Entonces, las bases de la simulación están muy bien cimentadas en la teoría de aprendizaje. Aplicaciones y beneficios, desarrollo de habilidades complejas. La simulación es altamente efectiva para habilidades complejas, sobre todo, y hago mucho énfasis en importante en medicina y en áreas críticas, esas áreas complejas que dependen de que el futuro médico, la futura enfermera, la futura terapista pueda aprender a hacer una intubación, puede aprender a hacer una reanimación, puede aprender a hacer diversos procedimientos y habilidades complejas sobre un modelo. Aprendizaje basado en problemas y colaboración, facilita el aprendizaje de los problemas y la colaboración y permite mucho explorar la parte de la educación interprofesional que como dijimos previamente en un la, la simulación permite de una forma muy amplia el poder realizar esta labor. Evaluación de competencia, estoy pues pendiente de la conferencia del doctor Herrera, me gusta mucho el tema de las competencias y el reto de evaluación de esas competencias. A nivel de simulación se facilita esa evaluación de las competencias porque el estudiante en el entorno simulado
puede ser evaluado si logra realizar los procedimientos y además no solamente los procedimientos, sino tener las actitudes de trabajo, de colaboración interprofesional y es una oportunidad muy importante. Estos aspectos que nos permiten los beneficios y las aplicaciones de la simulación. Este es un artículo muy importante, un metaanálisis en el que se revisaron 145 estudios que evaluaron diferentes técnicas de simulación y tecnología de simulación para enseñar habilidades complejas y definitivamente este metaanálisis encontró que la simulación se encuentra en los medios más efectivos para facilitar esa enseñanza o ese aprendizaje de habilidades complejas a nivel de todos los dominios. Es importante en las diferentes fases del desarrollo, se puede aplicar no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado. Y también debemos explorar, y es muy importante, la utilización de la simulación en educación continua, como ya hemos dicho, nuevas técnicas que puedan surgir no solamente en urgencias y cuidados intensivos, sino en otras áreas. El uso de la simulación va a permitir ese reentrenamiento de los médicos ya con experiencia en estas nuevas técnicas. Entonces, está demostrado la importancia y el impacto que tiene la simulación en esa educación, no solamente pregrado, sino de posgrado. Esto es algo bastante importante, este artículo me llamó mucho la atención y se pone de presente la importancia de la educación basada en simulación como un imperativo ético. ¿De acuerdo? Necesidad de aprender procedimientos críticos en pacientes reales como nosotros aprendimos muchos de nuestros procedimientos sobre el paciente real, poniendo al paciente a riesgo de complicaciones. Si yo logro con esta técnica mejorar la seguridad y el bienestar del paciente y evitar exponer al paciente al riesgo del médico inexperto, y ese entrenamiento que se haga primero sobre el modelo, eso va a tener un impacto importante. Entonces, este artículo habla de que el aprendizaje basado en simulación permite aprender esos procedimientos respetando la seguridad del paciente y por lo tanto puede ser considerado un imperativo ético y es una razón más para que nos investiguemos, para que aprendamos cada vez más de esta herramienta educativa. Este fue un estudio también muy importante que demuestra la importancia de la simulación. Aquí se utilizó un grupo, digamos, de educación tradicional, otro grupo en el cual el 25% del currículum se dio como aprendizaje basado en simulación, otro grupo el 50%, y es muy interesante que en los tres grupos, con respecto a los desempeños de los exámenes, de las competencias de los estudiantes, no hubo diferencia entre el que solamente tenía menos del 10%, el que tenía 25% y 50%. O sea, la simulación no, digamos, es una herramienta que disminuye la capacidad de aprendizaje del estudiante. No hay una diferencia, según este estudio, entre ir solamente a la rotación clínica y hacer procedimientos sobre pacientes y una educación basada en simulación. Esto pues también nos da la seguridad de que no solamente estamos logrando la seguridad del paciente, sino asegurando de una forma muy efectiva que ese estudiante logre tener su proceso de aprendizaje. Entonces, pues ya sabiendo la importancia que tiene la simulación, debemos saber, no podemos ahondar por aras del tiempo, lo que nosotros debemos hacer para preparar una simulación, pero en general esa preparación, debe haber unas instrucciones de la simulación. Debemos saber nosotros de previo hacer una estructura de lo que queremos hacer, establecer unos objetivos claros de qué queremos enseñar nosotros al estudiante, preparar cada una de los materiales, los tipos de simulador que vamos a utilizar, realizar la simulación, y aquí se pone de presente la importancia de que una vez que nosotros hagamos ese procedimiento de simulación, pueda tener una retroalimentación. La retroalimentación en educación tiene una importancia fundamental porque eso permite explorar qué sintió el estudiante, qué le pareció bien, qué le pareció mal,
qué aporta él, qué ha aportado eso a su conocimiento, y esa retroalimentación hace un proceso metacognitivo muy importante que se refleja en mejores índices de adquirir esos conocimientos, y también nos permite hacer reflexión y evaluación constante del proceso para asegurar una adecuada simulación. Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho en temas de modalidades de simulación, pero podemos saber que pueden hacer simuladores de tarea específica aquí solamente para canalización de vena, simulación basada en computador, basada en maniquíes que pueden ser de baja fidelidad o de alta fidelidad, pacientes simulados, muy importante, mucho para los exámenes ECOE que nosotros utilizamos pacientes simulados, y los métodos híbridos en el que podemos tener un paciente real y lo ponemos un brazo para hacer canalización, pues para que pueda atender el paciente a hacer canalización. Son diferentes estrategias muy importantes que nosotros podemos usar, mezclar para diseñar nuestro proceso de educación de simulación. Aquí tenemos pues mucha de nuestra experiencia en soporte cardíaco básico, de compresiones torácicos, el uso del DEA, en la Universidad del Área Andina de la ciudad de Valledupar, tareas más complejas como intubación, y tenemos disponibles los maniquíes de alta fidelidad, que son maniquíes que tienen una gran cantidad, nos permiten evaluar funciones vitales, electrocardiogramas, saturación, e incluso tenemos curvas de capnografía y curvas de presión de oclusión arterial pulmonar para escenarios más complejos. Eso nos permite a nosotros evaluar pacientes no solamente de pregrado, sino pacientes no estudiantes de pregrado, sino estudiantes de posgrado, para asegurar ese proceso educativo. Entonces, todas estas herramientas tenemos disponibles nosotros y debemos aprovecharla al máximo para lograr esa educación en simulación. Y esta es una experiencia interesante que puse a los estudiantes, les puse el reto de que si ellos eran capaces de hacer un modelo simulado, una simulación con equipo reciclado y con cartón, unos tubos y unas botellas de refresco, lograron hacer este maniquí de simulación para la comunidad que ventila y todo. Me fascinó esa experiencia, y esto nos lleva a nosotros a mostrarnos de que muchas veces no necesitamos, quisiéramos nosotros tener hospital simulado para nosotros poder contar con equipos de baja, mediana y alta fidelidad para procesos no solamente en áreas críticas, en pediatría, en partos, pero lo bonito de esto es que, vea, nosotros con materiales reciclados podemos nosotros también impactar en hacer unos modelos, impactar en la comunidad. Es como una experiencia bonita que quería mostrarles en esta conferencia. Aquí tenemos otro simulador de tarea específica. Es un simulador especialmente diseñado para traqueostomía percutánea, y lo utilizamos en talleres que no solamente sirve para enseñar estudiantes de medicina, sino que también pueden servirnos para educación continua a médicos con experiencia, a estudiantes de posgrado, y vamos a tener ese impacto que necesitamos en comenzar a adquirir esas habilidades de cómo realizar la punción, de cómo hacer la dilatación y cómo pasar la traqueostomía percutánea sin poner a riesgo al paciente. Entonces son algunas de las experiencias que podemos mostrar nosotros. Muy importante el tema de la simulación, sobre todo en la parte de evaluación. Nosotros podemos, la pirámide de Miller, que fue diseñada, publicada por acá en 1990 por el doctor Miller, básicamente evaluación de competencias eh, procedimentales, competencias cada vez mayores, y la base de la pirámide de Miller es la teoría y el conocimiento, y cuando nosotros solamente damos clases teóricas, y como muchos de nosotros aprendimos, nos tocaba la clase teórica, la parte de aprender, y los exámenes eran completamente de tipo teórico. La segunda parte, entonces, el primero es el saber, el segundo es saber cómo,
Digamos que aquí la segunda parte está el análisis de los casos clínicos, el análisis más allá solamente de la información o de la teoría, sino la aplicación de ese conocimiento teórico en la elaboración de casos clínicos. Y la tercera parte donde está basada o cuál es el nicho de la simulación es la evaluación o que el estudiante pueda demostrar cómo lo haría en un caso real. Entonces, teniendo en cuenta la pirámide de Miller, la simulación está en el tercer peldaño, está muy arriba tanto en adquirir la habilidad como en la evaluación. El estudiante en un entorno simulado va a demostrar cómo haría si estuviera en una situación real y por último, pues demostrar en situaciones reales cómo se desempeña. Entonces, esa máxima evidencia de aptitud va a ser utilizada, va a ser importante cuando nosotros evaluamos ese desempeño y cuando nosotros hacemos exámenes como los exámenes ECOE, los exámenes clínicos, objetivos estructurados basados en simulación, basados en pacientes simulados, es una evaluación muy importante para tener en cuenta, para evaluar las competencias si el estudiante realmente es capaz de aplicar ese conocimiento en un entorno simulado y esto pues abre también mucho la importancia de la simulación. Específicamente en cuidados intensivos, pues hay una gran cantidad de evidencia de información que nos dice la importancia que tiene la simulación, mejora de habilidades y conocimientos en cuidados intensivos, desarrollo de habilidades no técnicas como toma de decisiones, asignación de tareas, trabajo interdisciplinario, poder aprender y en ese entorno simulado conocer todas esas habilidades no técnicas que es muy importante en situaciones de crisis el estudiante o el residente debe aprender cómo actuar en esa situación de crisis, mantener el liderazgo y mediante la simulación podemos hacer este entrenamiento de forma muy adecuada. Entrenamiento en situaciones de alto riesgo para tener ese conocimiento previo a enfrentar esas situaciones reales y mejora el trabajo en equipo y la comunicación, que es fundamental para el desarrollo de los cuidados intensivos. Y aquí tenemos gran cantidad de literatura, por acá, unidad de cuidados intensivos, la utilidad de la simulación en procedimientos de emergencia en enfermería, mucha información con respecto al impacto específicamente en cuidados intensivos, simulación como una herramienta educativa en cuidados intensivos pediátricos. Hay información pues, también importante. Simulación como herramienta educativa de competencias y de cuidado de calidad en unidad de cuidados intensivos coronarias. Entonces, tenemos bastante información que sustenta la importancia de esto específicamente en el área de cuidados intensivos y de emergencias. Eh, con respecto al aprendizaje interprofesional, también es una herramienta de colaboración entre diferentes disciplinas. Ha demostrado en los diferentes estudios que mejora significativamente esas habilidades de comunicación, ese liderazgo y trabajo en equipo que es importante, que no solamente es cuando lo hacemos en realidad con el paciente que estamos con todo el estrés, sino poder llevar esto al equipo interprofesional. Hoy me acabo de reunir con la decana de enfermería de la universidad donde estoy, donde tenemos el laboratorio de simulación y estamos acordando que nosotros podamos hacer los cursos de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada de una forma interprofesional, poder llegar a esa simulación de código azul donde podamos tener enfermería, donde podamos tener terapia respiratoria, cada uno en su rol, no significando esto que la enfermera no pueda de pronto aprender a identificar arritmias y manejarla, pero de pronto cada uno en su rol, respetando esto, respetando pues las diferencias, lograr hacer ese entrenamiento de soporte cardíaco avanzado de forma interprofesional. Esa es una experiencia pues que en algún momento podré compartir las que tenemos para este año y yo pienso que es muy importante en el desarrollo y el planteamiento de la educación en este momento en salud. Ayudar a los estudiantes a entender mejor los roles y responsabilidades de sus colegas de otras disciplinas, no solamente yo, mi trabajo, sino entender cómo actúa, cómo trabaja
cuál es la base de la labor del otro profesional para poder entender y trabajar en equipo. Desafíos con respecto a la simulación, la utilización de la simulación en la interprofesionalidad sería no tenemos currículos estandarizados y esto es un campo que se está creando, se está escribiendo y tenemos la oportunidad de hacer estudios en este campo. Eso es lo que estamos planteando con el grupo de las enfermeras, entonces es una oportunidad de investigación, en este caso investigación cualitativa muy importante. Y superar barreras logísticas y culturales, y esas barreras de pronto cultural, de que yo soy médico y solamente aprendo medicina, no tengo por qué juntarme con enfermería. Hoy sabemos que eso es completamente, pues no está de acuerdo con la visión de la medicina actual en que saber, por lo menos en áreas críticas y cuidados intensivos, que la medicina no depende de mí, la recuperación del paciente no depende de mí, depende del trabajo en equipo, del trabajo de todas las personas. Yo como líder tengo que estar pendiente del trabajo de todos, entenderlo y es ese trabajo en equipo que nos puede traer mejores resultados y eso debemos enseñarle a nuestros estudiantes de diferentes áreas de la medicina, en áreas críticas, en áreas de cuidados intensivos. Por último, el papel de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro? El papel de la inteligencia artificial es grandísimo. Se plantea que la inteligencia artificial va a poder permitir simulaciones clínicas mejoradas, personalizadas. Ya vamos a tener programas el programa conociendo el perfil de las personas que participan, conociendo la profesión, si son estudiantes de pregrado, si son estudiantes de posgrado, si son estudiantes de enfermería, generar escenarios de simulación adaptados a ese tipo, a esa diversidad de personas que junto con la alimentación que podamos darle nosotros a inteligencia artificial de cuáles son los objetivos del aprendizaje, cuáles son lo que nosotros queremos, esperamos poder hacerlo, generar escenarios de simulación complejos, adaptados, inmersivos, tal vez utilizando realidad virtual, realidad aumentada, que nos va a permitir además hacer retroalimentación automatizada. Pues ojalá podamos mantener esa retroalimentación humana porque necesitamos también, como en medicina, mucho de las máquinas van a poder reemplazar, pero también esa interacción humana también es importante del alumno con el profesor, pero apoyada por inteligencia artificial, evaluación automatizada y el apoyo a los tutores para diferentes retroalimentaciones y evaluaciones. Eso pensamos que es el futuro de la aplicación de la inteligencia artificial en este contexto. Entonces, mensajes para terminar mi conferencia, agradeciéndoles pues la atención. Simulación es una técnica muy útil para enseñanza, especialmente en áreas críticas, promueve la seguridad del paciente. Importante una planeación adecuada previa a la simulación, planeación, una evaluación, una retroalimentación de la misma. Gran impacto en la educación interprofesional y la inteligencia artificial está llamada a mejorar aún más este campo que estamos nosotros llamados a utilizar y a escribir, porque de nuestra experiencia podemos enriquecer nosotros ese conocimiento que tenemos de esta importante área del aprendizaje. Muchas gracias por su atención y atento a los comentarios. Julio, muchas gracias a ti. Qué tema tan interesante. Qué bueno escucharte plantearnos todas estas oportunidades que tiene la simulación y cómo se abre como una apuesta educativa importante incluso en nuestra área, que es la área de la educación en cuidado intensivo. Le voy a dar paso ahora al doctor Hernán Herrera. Hernán es pediatra intensivista del Hospital Pablo Tobón Uribe, acá en la ciudad de Medellín, y ahora nos va a acompañar con la conferencia Cómo evaluar la rotación en UCI, que complementa probablemente muy bien el tema que Julio acaba de presentar. Hernán, bienvenido y adelante. Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, Hernán, te escuchamos bien. Bueno, buenas noches. Para completar las presentaciones que ya hicieron los doctores Mauricio, la doctora Joana y el doctor Julio, vamos a hablar algo de las competencias y la evaluación y cómo sería un modelo propuesto para evaluar a nuestros estudiantes en la UCI. Primero les voy a hablar, digamos, de los conceptos de las competencias, voy a ir hacia los ideales, hacia lo que deberíamos tener, digamos, en cuenta para evaluar a nuestros residentes, cómo debería estar estructurado un programa. Y después vamos a ir hacia el foco de la evaluación y después les voy a mostrar un ejemplo de lo que hacemos en el Hospital Pablo Tobón y en el Hospital General de Medellín. Y hacia el final los voy a, digamos, a dejar con unos interrogantes, unas reflexiones que yo creo que es muy importante tener en cuenta sobre los procesos educativos y cómo los debemos llevar. Y quisiera comenzar con esta definición de competencia médica, que es muy filosófica, pero quiero leerla tal cual y nos dice que una competencia médica es el uso habitual y juicioso de la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y la reflexión en la práctica diaria en beneficio del individuo y la comunidad a la que le sirve. Esto es muy filosófico y a veces toda la literatura en educación tiende a ser así, pero para que lo llevemos al plano terrenal y a nuestro plano, digamos, de entendimiento, básicamente nos dice que un médico competente se traduce en las actividades que realiza hoy, mañana, el mes que viene y los siguientes años. Y esto es muy importante porque nuestro deber como docentes es que esas competencias queden afinadas desde el principio y sean perdurables en el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es la educación médica basada en competencias? Que es, digamos, uno de esos temas que siempre escuchamos, pero entonces no lo llevamos al plano terrenal y no lo logramos escuchar, no lo logramos definir adecuadamente. Y es que es un enfoque basado en los resultados para el diseño, la implementación, la evaluación y la valoración de programas de educación médica, todo en un marco organizado de competencias. Entonces, se van a enfocar básicamente en los resultados que deben ser observables y medibles. Y ahí es donde nos decía el doctor Julio que lo importante de tener en cuenta la evaluación. Entonces, buscamos tener sistemas educativos que sean impulsados tanto en los resultados educativos como centrados en la atención al paciente, que es al final el que se va a ver impactado por todo lo que nosotros le enseñemos a nuestros estudiantes. Y ese marco de competencia nos va a permitir que todos los miembros clave de ese ecosistema de aprendizaje en los que están envueltos nuestros estudiantes tengan una comprensión compartida de cuáles son realmente los objetivos centrales que deben tener esos estudiantes y cuál es el modelo mental y experimental que van a sufrir ellos y con el cual van a tener modificados sus comportamientos. Estos resultados y estas competencias nos van a llevar a que cada aspecto del aprendizaje sea evaluado, ya sea mediante el currículo, mediante el diario de la rotación, mientras las evaluaciones que logramos hacer durante su estancia en la unidad y que ellos mismos generen una autorreflexión de cómo se sienten durante la rotación frente a todo lo aprendido. Y aquí quiero enfocarme básicamente en qué se diferencia la educación médica basada en competencias frente al modelo tradicional. Y es que la educación médica basada en competencias nos permite esa innovación en cuanto al modelo tradicional, dado que el modelo tradicional se centra en cómo se adquieren los conocimientos a través de pruebas estandarizadas. Básicamente, los estudiantes que iban a la rotación y tenían un examen al final y esa era su nota. Lo que nos plantea la educación médica basada en competencias es que el alumno logre esas destrezas durante su rotación en la unidad y que esas destrezas puedan ser evaluadas por los docentes y, como les decía al principio, perduren y sean de un impacto favorable cuando el estudiante se vea frente a casos de los que ha aprendido en una situación real.
El modelo tradicional tiene unas particularidades y es que básicamente los estudiantes van a tener una nota y esa nota es la que va a calificar, digamos, todo lo que hizo durante la unidad. Y posiblemente nos ha pasado que muchos estudiantes han pasado por nuestras unidades, posiblemente tuvieron unas notas muy altas, pero cuando ya se ven en el desarrollo de sus actividades laborales, posiblemente no lograron esas competencias que nosotros creímos que lograron con esa nota que nosotros le colocamos en el momento en que los evaluamos. Y esas particularidades nos viene a resolver la educación médica basada en competencias, que nos permite da esa variabilidad de evaluaciones que nos va a permitir hacer, da esa posibilidad de tener múltiples formas de evaluación, da esa posibilidad de hacer énfasis específicos según, digamos, las capacidades del estudiante, que toda esa información perdure en el tiempo. Y otra cosa muy particular de la educación médica basada en competencias es que muchos estudiantes posiblemente no necesiten todo el tiempo que requieren las rotaciones. Por ejemplo, a veces tenemos rotaciones de 3 meses en la unidad, pero posiblemente hay estudiantes que logren esas competencias mucho más rápido. Y nuestros sistemas educativos deberían ser un poco más flexibles en permitirnos soltar a esos estudiantes que logran rápidamente las competencias que nosotros queremos que logren en la unidad, o que tomen, si le toma más tiempo, pues estén más tiempo en la rotación de nosotros hasta que logren esas competencias que le permitan desarrollarse profesionalmente de la mejor forma y que impacten adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, si vemos en la diferencia de los modelos frente al tradicional, frente a la educación médica basada en competencias, entonces, ¿por qué usar la educación médica basada en competencias? Porque entonces con esos objetivos que nos garantiza, digamos, la educación médica basada en competencias, vamos a lograr que los estudiantes tengan las habilidades y los conocimientos claves para que se desempeñen adecuadamente en una determinada especialidad. Todos los estudiantes que se gradúen deberían adquirir las habilidades básicas para atender las áreas claves que les imprime su profesión. Y eso garantiza que la educación y la capacitación, tanto en especialidades como en subespecialidades, tengan unos niveles estándar y que esos niveles estándar se mantengan en todas las regiones. Y es lo que he intentado, digamos, hoy lo que intentamos, digamos, desde el cuidado intensivo pediátrico, que todos los estudiantes tengan un plan de estudios, lo anterior, digamos, guiado por el Ministerio de Salud, pero vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo más importante es que todos tengan las mismas competencias y todos sean capaces de responder ante un paciente crítico cuando se vean en sus áreas de urgencias o en las áreas de cuidado intensivo donde trabajan. Entonces, miren la importancia, digamos, de cambiar, tener solo una nota a lograr diferenciar cuando un estudiante tiene las competencias adecuadas para pasar la rotación, por decirlo así. ¿Y cuáles son las competencias básicas entonces en las que nos deberíamos enfocar? Pues que tengan las competencias suficientes para atender a sus pacientes, que tengan los conocimientos, que tengan el aprendizaje y que sea mejorado basado en la práctica, o sea, en su rotación diaria en la unidad, que logren las habilidades interpersonales y de comunicación, como nos decía el doctor Julio. Es muy importante en las unidades poder lograr esa concertación entre varios grupos disciplinarios, que sean profesionales, y eso daría para otra charla, y que todo sea basado en la evidencia, o sea, que dejemos de ser a veces profesiones que se guían por la tradición oral y que nos guiemos básicamente por la luz de la evidencia del conocimiento. Y es muy importante que estas competencias estén bien descritas cuando hacemos un plan de estudios para nuestros estudiantes. Y aquí voy a recoger algo que nos ha enseñado la Academia Americana, y es que ellos se basan en los modelos de los hitos para que esas competencias se cumplan durante los ciclos de rotación de los estudiantes en la UCI. Entonces, si nosotros planeamos un currículo, nosotros queremos que se garantice el aprendizaje de esos residentes, y lo vamos a lograr mediante la educación basada
en competencias con unos hitos. ¿Y a qué se refieren esos hitos? Los hitos son un modelo clave para comprender la progresión del estudiante durante la residencia o el fellow. Lo que hacen es ayudarnos a describir el desarrollo de habilidades y conocimientos y actitudes específicas organizadas dentro de las competencias que hablamos anteriormente. Eso nos ayuda a representar un modelo compartido de cómo el residente o cómo el fellow debe llegar al dominio de cada competencia durante las etapas subsecuentes de su estudio o su rotación en la unidad. Lo más importante de esos hitos es que nos permiten también compararlos con otras instituciones o otras universidades y al ser evaluado entre pares podemos garantizar de que cada vez nuestros programas sean mejor estructurados y eso nos garantice que nuestros estudiantes sean más competentes. Y es muy importante tener en cuenta aquí que los hitos utilizan las etapas del doctor Dreyfus, que fue el que las describió, en el cual vamos a utilizar las etapas desde principiante hasta experto. ¿Y cómo se logran básicamente esos hitos? El estudiante principiante logra, digamos, tener el conocimiento, pero sus análisis no van a tener la profundidad que quisiéramos. A medida que va pasando su rotación en la unidad, va a ser un estudiante que va a lograr ser competente. Esto que nos va a representar que logra tener el conocimiento, logra procesarlo y logra desenvolverse en escenarios complejos que le resulten en su rotación en la unidad o con el desempeño de sus pacientes en urgencias. Y lo que queremos es que a medida que esas competencias se vayan acentuando en nuestros estudiantes, logren los niveles de experticia en las cuales van a lograr hacer variaciones, digamos, con el conocimiento logrado de sus intervenciones con los pacientes en cualquier escenario que se desempeñen. Entonces, con eso lograríamos que nuestros estudiantes tengan el mejor nivel encaminado en etapas que nos nos van a llevar a que logren las competencias adecuadas y lo anterior basado en estructuras básicas, que es lo que llamamos los hitos. Y esos hitos también son importantes para cada modelo del actor, cada actor, perdón, que actúa en el modelo de educación de los estudiantes, porque ellos impactan a los pacientes, ellos van a ser docentes de otros residentes y otros fellows, pueden hacer parte de los miembros de los cuerpos docentes o los docentes también se van a impactados por cómo estamos formando a esos estudiantes. Los directores de programa van a saber cómo estructurar mejor el programa a medida que van evaluando si esos hitos están logrando que los estudiantes tengan las competencias adecuadas y cuando le entregamos esa información al Ministerio de Salud o a otras instituciones para que vean lo que hemos logrado, ellos podrán decirnos si estamos haciendo las cosas bien y estamos logrando los objetivos de tener estudiantes competentes. En cuanto a los residentes, ellos van a poder orientar los planes de acción personales para la mejora a medida que les entregamos programas diseñados, deconstruidos, en los cuales ellos puedan ver qué habilidades están logrando y qué competencias logran al final. Ellos van a poder decir en qué momento las logran y nosotros lo vamos a poder evaluar en su momento preciso. Eso nos va a dar una hoja de ruta, digamos, para poder hacer todo el proceso al ritmo que el estudiante tenga o se le facilite, nos va a ayudar a tener mayor transparencia de los requisitos de desempeño, porque a veces nuestros estudiantes no tienen claro qué deben hacer o qué es lo que deben lograr específicamente en nuestras rotaciones. Eso también ayuda a fomentar la autoevaluación y el aprendizaje autodirigido, porque ellos mismos pueden avanzar a un ritmo más grande y, como les decía previamente, pueden acortar sus tiempos de estancia en ciertas rotaciones. Y lo anterior también nos puede ayudar a facilitar la retroalimentación tanto en los residentes como en nuestros fellows, porque vamos a tener el conocimiento de qué han logrado y qué competencias han logrado para poderles decir qué falta por mejorar o qué están haciendo demasiado bien y qué pueden avanzar. Y adicional a lo anterior, estos hitos para los programas son demasiado valiosos en cuanto, como les he dicho, dado que son una construcción básica de las competencias, nos van a ayudar a orientar si ese currículum que planeamos y la evaluación que planeamos para nuestros estudiantes es la adecuada. Esos
nos va a ayudar a apoyar nuestros sistemas de evaluación, nos va a ayudar a proporcionar expectativas explícitas a los estudiantes y va a mejorar las oportunidades para la identificación temprana de alumnos con necesidades. Y como sabemos, no todos los alumnos aprenden de similar forma, entonces nos va a poder hacer una evaluación dirigida o un manejo dirigido de ese estudiante durante la rotación para que logre todas las competencias. Y aquí viene la pregunta entonces, ¿por qué evaluar las competencias? Si evaluamos las competencias, vamos a certificar si los estudiantes cumplen los objetivos para completar la formación. Y también nos van a proporcionar le vamos a proporcionar a la población un estudiante que tenga todas las capacidades de atender con calidad y con visión vanguardista del conocimiento actual. Entonces, es muy importante que logremos hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las competencias? Como nos decía el doctor Julio, debemos tener un conocimiento básico y ese conocimiento básico lo logramos basándonos en la pirámide de Miller. Como le explicó, nuestro estudiante debe saber cómo y muestra cómo. Eso en el primer nivel. Pero después tiene que llevar ese conocimiento al contexto. Y ese contexto es el desempeño en la UCI, que sería su rotación. Ahí tenemos que ver qué capacidades logra, cuál es la integridad, cuál es la confiabilidad de las decisiones que toma, la forma humilde que debe comunicarse con todo su entorno y la forma diligente en cómo toma acciones y reacciona frente a diferentes situaciones que pueden ocurrir en la unidad. Con esos dos niveles, tanto el conocimiento y el contexto, ya va a haber una forma personalizada de la aplicación de las competencias en la cual el estudiante va a ser capaz de tener un conocimiento, de saber desenvolverse y de lograr con experticia tomar las mejores decisiones cuando se ha enfrentado frente a un paciente crítico. Entonces, retomando esas competencias evaluadas, lo que van a permitir es que desde el conocimiento, desde el contexto y desde la forma personalizada, el paciente logre tener la mejor calidad de atención. Ese paciente logre tener eh, un estudiante que sea capaz de tomar decisiones adecuadas basado en las competencias que ha logrado. Que ese estudiante, a través del conocimiento y el contexto, logre tener un crecimiento personal y un desarrollo profesional que lo lleven a desempeñarse en cualquier institución de la mejor manera y que lo lleven a sobresalir en el trabajo frente a otros si logra desarrollar la experticia, que era lo que les decía anteriormente, basado en las competencias básicas que se le deben garantizar al pasar una rotación. Entonces, que es una forma muy importante. Después de tener, digamos, este abrebocas, porque es un tema muy extenso, de cómo sería la educación basada médica basada en competencias y cómo sería una posibilidad de evaluarlas, le voy a mostrar cuál es el modelo que utilizamos en las unidades donde trabajo. En las unidades del Hospital Pablo Tobón Uribe y del Hospital General de Medellín, lo que hacemos cuando llegan los estudiantes a la rotación es que les entregamos un programa. Ese programa está deconstruido basado en objetivos, los seminarios que tienen que hacer, todos los eventos de simulación que van a tener durante la rotación, cuál va a ser un tema central y cómo va a ser el modo de retroalimentación. Lo anterior lo basamos en rúbricas de evaluación y una parte de la evaluación. Como decía el doctor Julio, cada vez tenemos más tecnología a la mano. Lo que nosotros hicimos con el grupo docente es utilizar un sistema que se llama Corrubrics, que es de Google. Lo que hicimos fue tener todas nuestras rúbricas que hicimos para hacer la evaluación de la ronda diaria, de los seminarios, del tema central, y lo que hicimos fue digitalizarlo. Con esos QR que ustedes ven abajo, cada docente o cada médico especialista que rota con ese residente va a poder evaluar si el residente hizo un seminario central y la rúbrica le va a dar un porcentaje o un valor, volviendo esa parte tan difícil que es tener algo, una evaluación subjetiva o volverla una evaluación objetiva. Cada vez que un compañero utiliza el sistema, entonces él
el QR va a generar una forma en Google y esa forma en Google va a ser llenada básicamente con la rúbrica como está diseñada y al final va a ir a la tabla como les muestro a la derecha, que es donde van a quedar las calificaciones de cada alumno y de todas las evaluaciones que tuvo durante su rotación, ya sea en los seminarios, en el tema central o en la ronda. Al finalizar la rotación, vamos a tener en cuenta todo lo que logramos completar con Corrubrics, más todo lo que le pedimos al estudiante que haga en autoevaluación, que tiene una nota, y esa va a ser su nota final. Con eso intentamos acercarnos a una objetivización de las notas en la UCI, intentando que se cumplan los objetivos, que el estudiante logre ser competente y que logremos cubrir, digamos, todas las necesidades evaluativas durante toda la rotación. Sabemos que apenas iniciamos con este proceso hace 2 meses, sabemos que no es perfecto, posiblemente se pierdan muchas partes de la evaluación cualitativa que posiblemente necesiten de otros tipos de evaluaciones, pero creemos que vamos a darle un tiempo a este sistema y vamos a ver cómo nos responde y posiblemente si es una opción válida para compartirlo con otras unidades y con otras universidades para evaluar la rotación en las unidades. Entonces, cada vez que llegan los estudiantes, los residentes o los fellows a las unidades de cuidado intensivo, es un reto porque lo que nosotros debemos garantizar es que esos estudiantes logren tener el conocimiento de la mejor forma, lo logren, digamos, aplicar y al final de su rotación en la unidad sean competentes en su desempeño profesional. Entonces, para eso no estamos solos en las instituciones, debemos contar con la universidad y yo no sé si les pasa, pero en las universidades a veces se cargan mucho en los convenios docencia-servicio y no nos entregan el currículum o qué es lo que ellos quieren que aprendan los residentes en las unidades. Y salimos algunas instituciones a hacer, digamos, esos procesos que deberían ser concertados con las universidades y a plantear lo que nosotros creeríamos que deberían aprender, cuando debería ser algo muy concertado con las universidades. También aquí están involucrados los docentes y es que habemos muchos docentes que tenemos ya formación en educación, pero existen muchos docentes que son, digamos, basados en su experiencia y pueden tener, digamos, posibilidades de darle al estudiante lo mejor que ellos han aprendido, pero también pueden tener, digamos, características para enseñar que no sean las mejores. Y por eso la invitación es cada vez más a tener grupos docentes formados. Existe la posibilidad de otros residentes y fellows siendo docentes de sus mismos compañeros y es una forma muy valiosa de cómo los residentes aprenden mediados por pares y creo que es algo que debemos potenciar en nuestras unidades. Y debemos tener el acompañamiento siempre de los directores de los programas. Entonces, como les decía, a veces hay un desentendimiento desde la universidad, digamos, hacia sus estudiantes basados en los convenios docencia-servicio, pero yo creo que es importante siempre llamarlos y la primera ficha es guiarnos siempre de la mano con el director del programa e intentar que los objetivos que planteamos como institución sean los que ese residente necesita para desempeñarse de la mejor forma. Y todo lo anterior nos va a ayudar a que esos residentes puedan lograr las metas de aprendizaje y logren ser competentes en el contexto de la UCI, que como decía el doctor Julio, es interdisciplinario. Entonces, más que mensajes para llevarse a casa, los quiero invitar a reflexionar sobre unos 3 puntos que son muy valiosos, basados en que la educación médica basada en competencias es
bastante compleja, como ustedes lo han visto. Necesita tener unos hitos que nos ayuden a basarnos en las competencias y las competencias lograr ser evaluadas. Y de la mejor forma podemos garantizarle a la sociedad que el estudiante va a hacer lo que necesita hacer, lo que necesita resolver el paciente cuando se ha enfrentado. Entonces, creo que aquí es muy importante que la responsabilidad de la formación de los residentes no debe caer únicamente en los convenios de docencia-servicio, sino que basado en lo anterior debe ser un trabajo conjunto y que todos debemos garantizarle a ese estudiante que sea competente y que tenga, digamos, la mejor formación posible. Necesitamos más docentes formados. Como les decía, entre más docentes formados podemos ser un grupo más adecuado para enseñarle a esos estudiantes y que esos estudiantes logren tener los conocimientos de la mejor forma. Y el punto más importante es que después de esta charla, nuestro deber es garantizar la formación de residentes competentes. Y aquí quiero hacer énfasis en que si estamos formando residentes competentes, es porque después de pasar por nuestras instituciones y después de pasar por nuestras manos y por todos nuestros programas que diseñamos, nosotros le garanticemos al paciente que va a ser atendido de la mejor forma. Si nosotros logramos eso, yo creo que estamos logrando el 100% de lo que nos enfocamos al principio. Pero si nosotros dejamos pasar a residentes o fellows que no tienen los conocimientos suficientes para graduarse o no tienen los conocimientos suficientes para resolver los problemas de los pacientes a los que se van a ver enfrentados, entonces debemos replantearnos qué pasa con nuestro programa y basarnos en todas las ayudas que tenemos para garantizar que al final todos esos residentes logren las competencias que necesitan. No siendo más, muchísimas gracias. Les dejo mi correo. Si tienen dudas o preguntas, son bienvenidas. Hernán, muchas gracias por tu conferencia. Muy buen contenido y la forma en que nos la presentas se siente más, lo siente uno más fácil de lo que realmente lo vive en el día a día de la interacción con los residentes y con los fellows, como es nuestro caso, pues siendo intensivistas, en tu caso siendo pediatra intensivista, y como será el caso de las otras profesiones, ¿no? De los que se están formando en fisioterapia, en terapia respiratoria, en fonoaudiología y en todos los demás compañeros que nos acompañan en la UCI. Tu experiencia me parece muy valiosa porque, como tú lo dices, es algo que están implementando recientemente, que está, se podría decir que todavía en prueba, pero puede ser una ayuda importante para todos los que te estamos escuchando y los que probablemente vean esta charla después en asincrónico, porque esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos todos los días y es cuál será la mejor manera de evaluar a los estudiantes, porque también el caso, por ejemplo, de Julio, que Julio educa a los estudiantes de pregrado, pero las preguntas son las mismas y es cómo asegurar, y fue lo que planteó la realización de esta conferencia, y es cómo asegurar que esa persona que pasa por una rotación de un mes, de 2 meses, de 3 meses, sí cumplió los objetivos, y lo otro es cómo detectar que de pronto algún estudiante necesite de un apoyo adicional, que no todos pues no aprenden de la misma manera. Me parece muy, muy valiosa tu participación. Muchas gracias. Estamos abiertos entonces para preguntas, para comentarios. Julio también nos está acompañando. Si tienen alguna pregunta acerca de la simulación, que como lo hemos visto, pues son dos temas complementarios porque hace parte de la simulación, es una realidad en este momento pues de la historia. La simulación es una herramienta muy, muy valiosa para utilizar en todos los ámbitos de la educación médica. Julio, ¿tienes algún comentario adicional? Sí, señora, sí, mi doctora, no me dejan prender la cámara, no sé si durante la conferencia mía tuve la Sí, sí. grosería de no prender la cámara. Me gusta.
Ya te vemos, Julio, ya te estamos viendo. No sé si la conferencia tiene la cámara prendida, pero no la dejaba encender. Me disculpo si de pronto no prendí la cámara. Me parece muy interesante la experiencia del doctor Herrera. Sí, la educación basada en competencia es un imperativo porque ya tenemos que pasar de esa educación tradicional de solo que los estudiantes Ujú, evaluar educación, competencia y evaluación de las competencias, pasar de solamente evaluar conocimientos teóricos a evaluar si realmente se adquirieron esas aptitudes y habilidades que requiere el estudiante. Como comentaste, pues yo estoy inmerso ahora en programas de pregrado. Ya hay un par de programas de especialidad que pues nos va a traer residentes a las unidades pronto. Quería preguntar al doctor Herrera si dentro de los grupos que él tiene, solamente son estudiantes de posgrado o si tiene estudiantes de pregrado, porque me interesa mucho ese tema porque es importante que nosotros, y bueno, y ahí de pronto otra propuesta que tengo, que nosotros podamos tener claro cuáles son esos conocimientos y esas competencias que debe tener el estudiante de pregrado. Y es muy importante el estudiante de pregrado y el interno porque ya la medicina, medicina crítica no es solamente lo que nosotros hacemos en cuidados intensivos, sino nosotros ujú, dependemos de que ese estudiante vaya a un rural, vaya a ser médico general y aprenda a identificar tempranamente el paciente en choque séptico, aprenda a identificar a ese paciente con síndrome coronario, síndromes isquémicos miocárdicos agudos, como decimos ahora, pacientes con SB que puedan hacer ese manejo en la hora de oro, el paciente de trauma. Y pienso que es fundamental que nosotros también, digamos, nos enfoquemos en estudiantes de pregrado y fundamental los estudiantes de posgrado que pasan en nuestras unidades. Entonces, quería preguntarle, doctor, si dentro de ese programa, qué énfasis, si tienen ellos estudiantes de pregrado y de pronto compartirme la experiencia con eso. Y lo otro sería la recomendación que nosotros, a partir del Comité de Educación, pudiéramos nosotros sacar recomendaciones en forma de consenso, en forma de revisión sistemática, algún tipo de documento que nosotros podamos decir, los educadores de cuidados intensivos asociados a la AMSI, pensamos que el currículum ideal para pregrado, para posgrado y para fellow debería ser este. No sé, se me ocurre de pronto esa idea. Sí, doctor muchas Julio. gracias, Julio. Adelante, Hernán. Sí, muchas gracias, doctor Julio. Nosotros no tenemos estudiantes de pregrado en las unidades. Nuestra unidad básicamente llegan estudiantes de segundo y tercer año de residencia de pediatría y los fellows de cuidado intensivo de la Universidad CES, la cual está instaurada aquí en Medellín. Pero lo que usted dice es muy relevante porque nosotros en Colombia no tenemos un modelo, digamos, estandarizado y sería un gran trabajo que deberíamos lograr. Lo que sí le hemos hecho y lo logró el grupo de la Universidad de La Sabana, encabezado con el doctor Fernández, fue traer una, una experiencia que hacen en los Estados Unidos que se llama los bootcamps. El primer bootcamp que se hizo en Colombia fue el año pasado. Se hizo con todas las universidades que tenemos o que educamos a estudiantes de cuidado crítico pediátrico. Y en ella nos enfocamos en 5 temas principales, pero básicamente en reanimación, ventilación mecánica, neurocrítico, malas noticias y trastornos hidroelectrolíticos. Fue una experiencia muy importante porque fue la primera vez que hubo un consenso con todos los docentes de todas las universidades que forman cuidado crítico pediátrico. Y yo creo que esas experiencias, digamos, las podemos replicar desde la AMSI, pero más que replicar solamente esa experiencia, es lo que usted decía que me parece muy valioso y es generar el currículum que sea, digamos, avalado por el Ministerio de Salud y que en él se basen todos los programas de cuidado intensivo y en el cual nosotros, digamos, diseñemos o garanticemos que las competencias que, digamos, vamos a plasmar ahí sean las que sean reflejados en todos los estudiantes
que hagan cuidado crítico. Así que yo me sienta seguro si mi estudiante se forma ya sea en La Guajira o en el Amazonas, pero sé que va a tener las mismas competencias y, como decía al final, nuestro impacto debe ser siempre en garantizar la mejor atención a los pacientes. O sea, siempre debemos pensar que cuando estemos formando personas en entrenamiento, en educación, ya sea en las unidades de cuidado intensivo, en urgencias o todo, deben ser competentes con sus pacientes. Muchas gracias, Hernán. Qué buena reflexión. Le voy a dar la palabra a Oscar Peña, que tiene la mano levantada. Oscar, adelante. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Oscar Peña, soy compañero de Hernán, soy pediatra también intensivista del Hospital Pablo Tobón y quería, pues, digamos, bueno, felicitarlos por las charlas y hacer como de pronto un aporte también desde, desde la pregunta que hizo el doctor Julio acerca de pregrado. Utilizando esa misma, bueno, allá en el Pablo Tobón también hay, por fuera de la UCI, eh, estudiantes de medicina de la Universidad EIA, que es un programa Ujú. que es relativamente nuevo, que obviamente tú conoces, pero entonces estamos implementando en las rondas de pediatría también ese mismo sistema con el Corrubrix y el QR, y creo que aparte de todas las ventajas que mencionó Hernán, de las competencias y esto, lo que nos permite este sistema es que se haga una evaluación inmediata después de cada ronda, porque lo que a veces sucedía es que se basaba mucho en la subjetividad de lo que yo recordaba, de lo que había sucedido durante la semana, que estuvo el estudiante rotando pues y viendo a los pacientes, o muchas veces pues la memoria falla mucho y recordar rostros y nombres pues puede ser muy complicado y terminaba dando tal vez uno una nota un poco más subjetiva que objetiva. En cambio, con estas herramientas permite evaluar ahí mismo el rendimiento del estudiante basado en esas competencias que están plasmadas en la rúbrica y que el estudiante conoce antes de iniciar su rotación. Y lo bueno del programa es que le computa a uno todo, o sea, uno no tiene después que sentarse a sacar promedios ni nada, sino que le computa, le pondera de acuerdo al peso que usted le dé a cada ítem y a cada sistema o cada cosa como la autoevaluación y demás. Entonces, algo que desde este semestre lo estamos implementando también en pregrado en hospitalización, y pues les contaremos como la experiencia también al respecto, pero creo que va a ser algo bueno para ayudar en esa objetivización. Y lo otro que quería comentar es que en cuanto a la simulación, nosotros en el hospital, yo hago parte del grupo de reanimación cardiopulmonar, también de pediátrica del hospital, y hacemos entrenamiento a todos los médicos y enfermeras, jefes que tienen atención con los niños. Y desde hace un par de años incluimos dentro del PALS, o hicimos mejor un cambio en la manera en que hacemos tanto el curso como la evaluación. Dentro del curso instauramos, primero no damos nada teórico, la parte teórica se hace mediante la plataforma del Moodle pues, del hospital, Ujú. en donde ven todas las clases y todos la parte teórica, y se hacen las lecturas y se hace una evaluación, digamos, teórica de los conocimientos que debe estar lista antes de llegar, de manera que en el momento de la simulación pues no hay ninguna clase que no estoy seguro bien ya cómo sea la CLS porque hace mucho no lo hago, pero en el PALS, cuando uno hace el formal de la baja, un día casi completo es puras clases de teoría. Entonces, lo que hacemos es pasar directamente a la simulación y en esa simulación hemos incluido una estación de test de trabajo en equipo en la cual evaluamos los componentes que justamente la Academia Americana, pues la AJA, recomienda en cuanto a las habilidades no técnicas, que son pues el trabajo en equipo, comunicación, liderazgo y la conciencia de situación. Y eso nos ha ayudado mucho a justamente a implementar como herramientas y estrategias para que deje de haber como algunas barreras que se presentaban, y era que, por ejemplo, cuando había un escenario, parecía que al que solo se evaluara fuera el líder. Entonces, inclusive
una enfermera u otro colega no intervenía o no corregía un error porque parecía que de pronto interfería en la evaluación o el desempeño de ese líder. Y al final la evaluación que se hacía era un caso y le tocaba a una persona sola atender o pues atender un código azul, lo cual digamos, es muy extraño porque eso nunca va a suceder, al menos intrahospitalariamente, que a uno le evalúen o pues que le toque responder una reanimación avanzada estando uno solo. Entonces hicimos la evaluación a través de dos rúbricas, una que se hace de desempeño individual y la que más pesa es la del desempeño grupal. Entonces se les dice a los estudiantes, a cada uno de los participantes, y eso ha fomentado mucho la participación en los casos. Entonces las enfermeras y también otros médicos que también están médicos generales intervienen o hacen participaciones activas durante los códigos simulados de dosis que no fueron adecuadas o bueno, cosas, aportes, quitando un poco esa jerarquía que es una de las muchas barreras que hemos logrado mejorar y desde que implementamos eso, pues si realmente nuestros indicadores de mejoría en la adherencia a formular bien la adrenalina, entre otras, pues han mejorado sustancialmente. Entonces, creo que lo que expuso el doctor Julio acerca de la importancia de estas habilidades, pues sí que es valiosa y nuestra experiencia lo ha demostrado. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por compartir con nosotros la experiencia que ustedes como grupo pues, de las unidades de cuidado intensivo pediátrico del Hospital Pablo Tobón tienen y han adquirido, no solo para utilizar dentro de la unidad, sino esa experiencia también de formar a los médicos que están por fuera de la unidad, como en relación con lo que decía Julio, que es que la atención del paciente crítico no empieza en la puerta de la UCI, sino que empieza muchísimo antes, empieza en el piso de hospitalización, empieza en urgencias, empieza en el hospital local, así que nosotros también tenemos un campo de educativo bastante amplio. Con esa intervención finalizamos entonces esta semana del Comité de la Educación. Los invito para que sigan participando. El Comité de Educación es uno de los comités que son transversales a los demás comités de la asociación. Y por último, quiero invitarlos a nuestro Congreso Internacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Este año nosotros en Medellín vamos a ser los anfitriones y sede del Congreso. Está la fecha confirmada ya 28, 29 y 30 de mayo, así que los esperamos a todos, donde también tendremos, por supuesto, actividades del Comité de Educación para seguir discutiendo y aprendiendo de estos temas tan interesantes. Buenas noches y nos vemos pronto.